buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a Los Siete Locos. 2 libros tenemos hoy en el programa. En el segundo bloque va a estar Martín Caparrós por Zoom, porque ustedes saben que vive en España, está en Madrid en este momento, pero vamos a charlar con él sobre su nuevo libro Sarmiento, donde se acuerda que ya escribió un libro sobre Echeverría hace unos años, ahora toma la figura de Sarmiento. Y en el primer bloque, un libro que está leyéndose mucho en estos días, se debate mucho, aparece mucho, está en las listas de los bestsellers, de los más vendidos, y vamos a hablar con su autor. Es una biografía sobre un importante político argentino. Ahí presentamos a su autor. Pablo Gerchunov nació en Buenos Aires en 1944. Historiador económico y escritor. Es profesor emérito de la Universidad Torcuato Di Tella y profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires. Es autor, entre otros títulos, de El eslabón perdido, El ciclo de la ilusión y el desencanto y La moneda en el aire. Raúl Alfonsín, El planisferio invertido, es su último libro publicado. Bueno, acá lo tengo, El planisferio invertido de Pablo Gerchunov. No sé cuántas páginas tiene. Yo tampoco, ya me olvidé. Ya perdimos la cuenta, como 700, no sé. 460. 400, yo exagero un poco. Bueno, pero quiero decir, es una decisión haber hecho este libro. Yo pensaba, la figura de Alfonsín está como volviendo ahora con la película, con todo lo que está pasando. Pero bueno, vos cuando empezaste a hacer esto, esto lleva mucho tiempo. O sea, esto Esto fue me llevó antes. casi 5 años. Seguro. ¿Y por qué? Porque hay libros, hay montones de libros sobre Alfonsín. Sí. Alfonsín escribió sus propios libros. Sí, no sobre sí mismo, ¿no? No, pero por ejemplo, hay uno sobre toda su gestión. Exactamente. Ahí vino acá este programa con ese libro. Sí, tal cual. Yo menciono esa entrevista. Sí, está mencionado. Está mencionado en el libro. Bueno, la cuestión es que, digo, ¿por qué dijiste falta una biografía de Alfonsín? Pues evidentemente faltaba por la convocatoria que tienen estos días. A ver, lo que yo vi que se había escrito hasta ahora dejemos a Alfonsín escribiendo sobre sí mismo, que sobre todo defendiendo su gestión, sobre todo, no lo único, Él realmente leía y escribía mucho, Sí. desde jovencito, desde el periódico El Imparcial de Chascomús. Yo decidí escribir este libro porque me dio la impresión de que hasta ese momento estábamos en una etapa, en esa recuperación de la figura de Alfonsín, en una etapa, si se quiere, idealizada. Y me dio ganas, hace 5 años más o menos, de escribir algo del hombre, de sus dificultades, de sus errores. Sí, porque no es complaciente para nada. Tiene una mirada, por supuesto que transmite que vos es una tenés mirada una gran admiración. con afecto, pero claro, no es una mirada complaciente. No, para nada. Sí, eso es lo que yo intenté, claro. por lo menos. Bueno, yo a veces me digo a mí mismo que no sé si me salió del todo bien, porque el afecto a veces me pudo. Sí, bueno, el afecto está y se nota. Sí, además sí. lo blanqueás, lo decís directamente. Sí. Pero desde ahí... Y desde ahí mirada empecé a estudiarlo realmente, claro, a estudiarlo porque hay de todo, es muy complejo. Sí, es un libro que aun cuando desde el punto de vista de la organización del libro, el libro empieza con la muerte y los funerales, bueno, después es más cronológico y la historia empieza en marzo de 1927 en Chascomús, cuando él nace en lo que... yo digo en el libro, en la nación radical. La nación radical, claro. En la nación radical, porque era impresionante, quiero decir. Eran Alfonsín, todos un año después, Hipólito Yrigoyen va a sacar 58% de los votos. Claro. Una elección peronista, digamos. Claro, de dimensiones del 50 y pico por ciento. Efectivamente. Claro. Igual de entrada, porque el libro está dividido en 3, digamos, 3 partes. Antes de la presidencia y después de la presidencia. Así es. Y uno se entera de cosas, por lo menos yo me entero, de la primera parte, que Alfonsín, cuando se divide el radicalismo,
va con Balbín, no con Frondizi, que uno podría pensar que es una línea más progresista, más moderna. Él va Más por la tradición radical de Balbín, ¿no? Él va por la tradición radical de Balbín y yo no es que lo interpreto, ha dado varias versiones de por qué se fue Ajá, de por qué se fue o se quedó con Balbín. Ahora vamos a ver cuál es la palabra más claro. adecuada. Él hace en un momento ironiza un poco con esa decisión y dice, Frondizi me hizo a mí presidente. Mm. ¿Por qué? Y porque se llevó a las mejores mentes de mi generación y yo me quedé en Sin yo me quedé en el competencia, eso radicalismo. decía. Exactamente. Se fue toda mi competencia Ah, y yo me quedé con Balbín. Y efectivamente, cuando la Unión Cívica Radical cobra vuelo, ¿no? Desde los 70 en adelante, y de alguna manera el desarrollismo empieza a opacarse y a desaparecer sobre todo como partido político. Alfonsín, a partir de eso, crece mucho. claro. La verdadera razón, creo yo, por la que Alfonsín se quedó con Balbín es porque Alfonsín era un hombre de la provincia de Buenos Aires. Claro. Y el predominio que tenía Balbín en la provincia de Buenos Aires dentro del partido que estaba a punto de dividirse era muy fuerte, muy fuerte. Vos lo decís en alguna parte. Él era de Chascomús, era un abogado de Chascomús. Era de Chascomús, Bueno. era más de Chascomús que abogado. Lo de abogado es una cosa casi accidental. Nunca ejerció, creo. Sí, nunca ejerció. ¿no? Un poco No, al principio. Nunca. No, en verdad, quizá alguien pueda decir que alguna vez ejerció. Presentó habeas Vamos a corpus, decir que, Alfonsín. exactamente, vamos a decir que sí ejerció Sí. con los habeas corpus. Claro, Eso bueno, fue no muy es poca importante. cosa. Pero casi te diría que fue su único ejercicio de la profesión, ¿no? Y la otra cosa es que yo reconstruyo, es que para un hombre, para un joven de 1957, que es el 56-57, ahí a caballo entre los 2 años, que es cuando se divide la Unión Cívica Radical, Balbín era una figura, te va a llamar la atención la palabra, pero una figura que podía ser épica, que había dado batallas. Ya las había dado. Sí, batallas había contra el estado preso, autoritarismo. ¿cierto? Bueno, Claro. eso es un punto importantísimo. Sí. La cárcel de Balbín y el discurso de... El peronismo fue eso. Que claro, tuvo, claro. sí. Cuando le sacan los fueros a Balbín, él hace un discurso, y es un discurso conmovedor. Entonces yo puedo imaginármelo a ese Alfonsín joven, y a ese conmovido, Balbín, y a ese Balbín. y a ese Claro. Balbín, y que podían estar perfectamente juntos, ¿no? Sí. Y la otra cosa de Balbín, que a él no es eso no influye en la decisión inicial, pero sí en el cariño que yo hipotetizo en el libro, él le tiene toda la vida. Aun cuando él rompe con el padre, digamos, con el padre político. Pero lo sigue. Yo creo, y él lo dice al final de su Sí. vida, lo sigue queriendo mucho a Balbín. Es de verdad un padre político para él. Vos hablabas al principio, bueno, es el principio del libro, la muerte de Alfonsín. Él ya muere siendo un prócer nacional. Pero no fue siempre así. No. No fue siempre así. No. Para nada. Después de la presidencia, digo. Bueno, pasó a años ver, donde... el final de la presidencia es no hay ningún hombre público, ningún presidente que haya pasado por la hecatombe económica por la que pasó Alfonsín, que haya recuperado, no digo el voto, porque el voto nunca lo recuperó, No, el mismo pero Alfonsín lo decía valoración siempre, pública. la valoración pública. Sí. Nadie como él. Trabajó en ese sentido, ¿no es cierto? Le importaba mucho eso. Totalmente. Sí. Y le importaba mucho la militancia política y las ideas políticas. Él escribe sobre ideas políticas e ideas filosóficas después y antes. Bueno, vamos a hablar de ese tema que creo que es muy importante. Porque el libro lo dice, empezando por el planiferio invertido, ¿no es cierto? Empecemos por ahí. ¿Cómo no? Que es un cuadro que le regaló un edecán. Y él lo tenía. Un edecán naval de él le regala una figura del planiferio invertido. ¿Qué es el planiferio invertido para quienes no lo tienen en mente o no lo vieron nunca? Es un planiferio en donde
el norte está en el sur está en el norte, el este en el oeste en el este y la Argentina en el centro del mundo, con la Antártida además, y con las Malvinas muy todo destacadas. ahí en Esto el para centro. quienes dicen que era muy antimalvinista. Sí. Ese planiferio invertido no Contradice, desmiente eso. Y lo otro pero para mí lo principal, ¿por qué lo conmovía tanto a él la figura del planiferio? Porque yo tomo el título no por una construcción conceptual mía, sino porque yo sabía, incluso lo viví alguna vez tangencialmente, el amor que le tenía a ese cuadro del planiferio invertido. ¿Dónde lo tenía? Lo tenía en el despacho oficial, digamos, sí, porque lo usaba muy poco, del 5º piso de la avenida Santa Fe, 1678. Ahí estaba el planiferio invertido. Ahí estaba el planiferio. Si él se sentaba en el asiento que habitualmente debería haberse sentado mirando hacia el frente, allí a un costado tenía el planiferio invertido. Y lo que yo creo que el planiferio invertido es el símbolo de la voluntad política. Es el símbolo de que las cosas se pueden cambiar. Vos comentás que a Jauretche también le atraía mucho esta figura, ¿no? del planiferio invertido. Yo creo que en realidad, si uno lo piensa un poco, la figura del planiferio invertido debería conmover y llamar la atención a cualquier político de vocación, honesto y de vocación. Porque dice mucho acerca de qué es un político. Un político es alguien que viene a cambiar el mundo, que viene a darlo vuelta, que es esto, que puede caer en el voluntarismo, como creo que en algunas veces cayó el propio Alfonsín. ¿Cómo no? Pero a raíz de todo esto vamos a la frase con la democracia se come, se educa y demás. Y a mí me pareció muy interesante porque lo que dice Alfonsín, dice Pablo Gerchunov, es que no quiere quedarse en la construcción de una arquitectura institucional democrática, sino que va más allá. Quiere llenarla de contenido. Así es. De contenido propio. Esa es la vocación socialdemócrata, ¿no? Esa es la palabra que él usó poco, pero era muy evidente que su vocación era la socialdemocracia, ¿no? Hay que entender la época. Socialdemocracia significaba una cosa muy intensa en los años 70 y 80, ¿no? Hoy significa menos, hoy es un movimiento más opacado. Se fue diluyendo. Hoy diría mucha gente que podía haberse llamado socialdemócrata en aquella época, hoy diría liberal de izquierda. Claro. Es una palabra mucho más acorde con estos tiempos. Pero bueno, uno no le cambia las palabras, no cambia palabras para adaptarlas a una época. Las palabras de esa época era socialdemocracia. Y decir con la democracia se come, se educa y se cura, era decir yo no vine solamente a devolverle la democracia a los argentinos. Que ya con eso... que hubiera sido extraordinario. Pero a él le parecía insuficiente. Le parecía insuficiente. Sí. Por eso él siente que fracasó en tantos aspectos. Bueno, y él en ese sentido dice, yo quiero ir más allá, yo tengo un proyecto político y por lo tanto, las palabras que suele usar es una democracia social, es decir, califica a la democracia. Uno no imagina a Balbín calificando la democracia, no, claro. Pero él califica la democracia porque tiene un proyecto que va más allá de la construcción institucional, ¿no? Y ahí es donde se golpea. Ahí se golpea le complica porque la vida. Pero vos decís que Alperín Dongui, nada menos. Me peleo un poco con Alperín. Te peleás con Alperín. Hay que animarse, se pelea. Bueno, digo, como se fue Tulio, yo me animo a pelearme con él. Yo era muy allegado a él, muy amigo de él, pero me animo a pelearme solamente porque él no está. Porque no está. Tiene un libro que se llama La larga agonía de la Argentina peronista. Así es. Y ahí dice justamente que si Alfonsín se hubiera quedado en la institucionalidad, hubiera sido... Las cosas hubieran salido... Me enojé con Tulio. Te enojaste mucho. Yo leí ese libro hace mucho, cuando salió en 1994. Claro. Cuando a propósito de esto, de este libro, lo releí a Tulio y me encontré con esa visión de ¿por qué Alfonsín quiso ir más allá? Dije, ¿y por qué era Alfonsín?
Claro. Si no, no era Alfonsín. No era Alfonsín. Un hombre que solamente fuera un arquitecto de la democracia, yo suelo hacer una comparación. Hubiera sido Constantín Karamanlis en Grecia. Y fíjate que Constantín Karamanlis en Grecia, en julio de 1974, es efectivamente un padre fundador de la democracia, pero es el dirigente más importante del Partido Conservador griego. Claro, claro. Y eso es lo que no quería ser. Lo que no quiso ser. Claro. Y ahí hay como una especulación de si es algo que hubiera pasado si ganaba Luder, ¿no? Eso es una frase maldita que me dije a mí mismo mientras escribía el libro, y en algún reportaje en los últimos tiempos decidí dar a luz esa frase. Esa frase es terrible para mí, que lo quiero tanto a Alfonsín, porque esa frase dice, si Luder hubiera ganado, no había juicios. Ya lo había dicho. No había juicios, pero no podía ocurrir que la ausencia de juicios apaciguara los ánimos de los militares, por lo tanto también de los sindicatos, y en consecuencia no hubiera habido una catástrofe económica igual. Terminaba en todo lo que ya sabemos. Yo tengo una respuesta para eso. A ver. Una respuesta que es... Ahora sí voy a tomar una figura del presente. El líder, el dirigente máximo, el caudillo transitorio del Partido Justicialista en ese momento era Lorenzo Miguel, secretario general de la UOM. Y él eligió a Luder. No me imagino una economía funcionando establemente con un Lorenzo Miguel eligiéndolo por Twitter a Luder. Por Twitter. Por decirlo con figuras del presente. Comprendo. Digo, ¿no? No creo que hubiera ido mejor la economía, porque además la economía estaba arrasada por la crisis de la deuda y eso estaba afectando a todos los países sudamericanos. Nadie se salvó de la hiperinflación, o por lo menos de inflaciones muy altas. Vos atribuís a 3 causas, a ver si me acuerdo las 3 causas. Este fracaso económico, ¿no? Una, la herencia. La inflación era del 350% anual. Efectivamente. En el último año de la dictadura. La inflación, porque uno viendo una inflación de hoy, en estos tiempos de 100%, dice qué barbaridad. Una dictadura ordenancista que se pretendía disciplinadora, modernizante, qué sé yo, terminó con 350% de inflación. Pero eso no es lo peor, terminó con una crisis de la deuda. Esto es que la democracia nace en medio de una crisis de la deuda, en el mismo momento en que se exacerban las aspiraciones sociales, porque la democracia hace por suerte eso. Por supuesto. Por suerte hace eso. Entonces, el choque entre una dictadura fallida en el orden económico, creo que en todos los órdenes, pero ahora hablemos del orden económico, con las aspiraciones democráticas y de progreso social que Alfonsín empujaba todavía más, hacía muy difícil que no terminara mal, ¿no? Y el tercer elemento que vos pones ahí es Menem. El tercer elemento es la campaña electoral de Menem. Yo creo que ahora, eso yo lo viví como... Yo no aparezco cero en el libro. No apareces acá, pero trabajabas en el equipo de Surruy, exactamente, vamos a decirlo. Exactamente, sí. Claro, o sea que estabas ahí, ¿no es sí, cierto? En el equipo económico. Sí, en el equipo económico. A mí lo que más me costó del libro es justamente salirme de la cueva económica y decir... Tratemos de ver a un Alfonsín tratando de dominar la escena política con todas sus complicaciones, en todas las... como los platillos que uno trata de mantener en el aire. Eso era Alfonsín. Las Fuerzas Armadas, el sindicalismo. Los sindicatos, la economía, el peronismo hostigándolo. Era muy difícil. Y vos decís también que el equipo económico tenía muy claro que lo que había que priorizar era el tema de las Fuerzas Armadas en ese momento. Contener, ¿no es cierto? Porque no nos olvidemos. Creo que nosotros fuimos el único equipo económico que nunca trató de disputarle al presidente. Estoy pensando, Cavallo Menem. Había una disputa entre ellos. Sí, claro. Labaña Kirchner, había una disputa entre ellos. Pero nosotros sabíamos que había una prioridad que era la transición democrática. Y eso fue importante porque
sabíamos que la última palabra, eso es siempre verdad, pero en este caso era profundamente cierto, la última palabra era la del presidente, Seguro. aún en materia económica. Sí, ¿no? seguro. Pero hablas también de que hubo algunos errores en el equipo económico. Bueno, es una cosa que yo me la dije a mí mismo a medida que escribí el libro. Muchas veces se ha dicho en esa especie de contraste entre el saber tecnocrático y la política, ¿no? Que los políticos radicales no entendían nada. Y que en cambio nosotros, y yo también lo pensaba en ese momento, nosotros éramos como el templo del saber. Bueno, eso no es verdad. Nosotros, cuando yo repaso la historia, los errores que nosotros mismos cometimos, por ejemplo, la idea de que un plan de estabilización debía ser completado por un programa de reformas económicas que no tenía por qué ser neoliberal o neoconservador, para usar las palabras de Alfonsín, no la teníamos clara. Las privatizaciones de Terranio, por bueno, ejemplo. por eso, pero fíjate que son recién de 1987. Sí, claro. ¿No? Quiero decir, entre 1983 y 1987, ese empuje reformista moderado, es decir, cauteloso, como no podía ser de otra manera, no había aparecido, ¿no? No estaba. No estaba. Y también hablas de la política sindical de Alfonsín, que también la criticás bastante, porque decís que tuvo idas y vueltas, que no estaba Yo creo que es lo que más critico. Creo que es lo que más critico. Quizá critique también en parte el extremo al que él lleva su crítica a las políticas menemistas, en el sentido de que él podría haber rescatado, por ejemplo, las privatizaciones de Terranio y decir, yo tenía mi propio programa de reformas. Pero eso no lo hizo. Pero él yo lo escuché una vez decir, yo no le puedo conceder nada, no puede haber matices en mi crítica a Menem. Porque si hay matices, la gente no me va a entender. Claro, ¿no? Era blanco-negro. Era blanco-negro. Eso es terrible. En el tema sindical que vos me mencionabas, creo que con un dato alcanza, ¿no? Él tuvo 5 ministros de trabajo en 5 años y medio. Y ninguno se murió. Porque también tuvo muchos cambios mucho más terribles en el Ministerio de Defensa, pero con 2 muertos como Borrás y Roque Carranza. Claro, gente muy cercana. Gente muy cercana a él. Entonces yo creo que simplemente él era un hombre, un hombre de Chascomús, alejado del mundo urbano, alejado del mundo de los trabajadores urbanos, que cuando llegó al gobierno experimentaba con la política sindical, no la conocía de cerca como, por ejemplo, en su propio partido la podía haber conocido Crisólogo Larralde, que había muerto años antes. Claro. Él era un radical agrario, digamos, de ciudad agraria, ¿no? Y eso lo condiciona bastante. Hablas también, bueno, de Semana Santa y decís, claro, él quedó muy mal parado para la historia en ese momento, ahí con Felices Pascuas y demás. Perdió la batalla cultural. Y bueno, pero claro. Pero yo creo que él ganaba. Vos decís en el libro, bueno, Santos, que él ganó ahí. Bueno, sí. Como en el Pacto de Olivos, si tenemos tiempo vamos a hablar después. Ahí me recibo muchos cachetazos de algunos amigos. Recibís cachetazos. Y bueno, pero esa es la gracia también. Claro, en el libro uno se pelea o está de acuerdo, qué sé yo. ¿Cómo era el primer tema? Lo de Rico, lo de Semana Santa. No, Rico, a ver, yo uso una frase que Rico dice y todo el mundo reconoce que Rico la dice, que es cuando entra a verlo a Alfonsín en Campo de Mayo, en ese momento tan tenso de Semana Santa de 1987, y yo destaco la frase, permiso, señor presidente, le dice Rico a Alfonsín. Yo creo que esas palabras están denotando que Rico no tenía la batalla ganada. Podía tener la batalla por la interpretación de los hechos ganada, como finalmente creo que en alguna medida, hay una controversia al respecto, en alguna medida la ganó. Mucha gente cree que Alfonsín entregó demasiado ese día. Y yo digo, Alfonsín no entregó nada ese día. Sí va a entregar más tarde
la ley de obediencia debida. Pero que lo había anunciado antes, ¿no es Eso cierto? es lo que quiero decir. Sí. No, Pero eso no es la una ley de opinión, obediencia eso es debida, cierto. claro, no es una entrega de nada, porque la había anunciado no solamente en un acto en Córdoba, como yo lo menciono, unos días antes, en marzo de 1987. Son palabras dichas en el más extraordinario y más épico acto de campaña de 1983, el 30 de septiembre de 1983, en Ferrocarril Oeste, en donde él dice los 3 niveles de responsabilidad. Claro, bueno, era la teoría de Nino, ¿no es cierto? De Carlos Totalmente, Nino. Claro. de Malamud Goti, nombrémoslo, que está entre Jaime nosotros. Malamud Claro, Goti, sí. Malamud Goti y Nino, otros también después. Y es toda una arquitectura muy compleja y difícil de instrumentar, pero que él dice, yo no puedo juzgar a todas las Fuerzas Armadas, no puedo arrasar con las Fuerzas Armadas, entonces... Estaban los 3 niveles de responsabilidad. entonces toman esa idea de los 3 niveles de responsabilidad. Bueno, son tantos temas que no voy a llegar con todo, pero hablemos un poco del Pacto de Olivos, porque también defendés y decís que fue un gran logro de Alfonsín. Sí. Eso también fue muy discutido, ¿no es cierto? No, sí, y todavía es discutido por quienes han leído el libro, ¿no? Sí. No porque me digan que yo no argumento bien lo que digo, sino porque tienen otros argumentos, digamos. Yo digo en este libro que Alfonsín tiene 2 momentos extraordinarios de inspiración. Uno el 82-83 y otro el 93 y 94. ¿Por qué lo digo del 93 y el 94, que es el momento de la reforma constitucional de 1994? Porque, para decirlo de un modo sencillo, Menem le gana el corto plazo. Esto es, consigue la reelección. Pero entrega una constitución que limita mucho al presidente. Nosotros no lo... Primero, limita mucho al presidente. Y según, por ejemplo, con el tercer senador, que es una cosa muy crucial. Y la figura del primer ministro, ¿no es cierto? Balotage. Bueno, pero esa falló, sí, entonces ya esa no la menciono tanto. Exactamente. Sí. Pero la otra cosa es que con el balotage, no lo saben, pero, por ejemplo, Macri no hubiera sido presidente si no había reforma constitucional de 1994. Después cada uno podrá decir si es bueno o malo que Macri sea presidente, pero eso es otro tema. Cambió, claro. ¿No? Le dio más competitividad a la oposición. Sí. Y al lograr en esa reforma la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, le dio a la oposición una oportunidad extraordinaria, él creía que iba a ser para su partido, de ganar la ciudad para, digamos así, para los tiempos, claro, como hubiera dicho Alfonsín. Para los tiempos. Bueno. Y casi que es para los tiempos, solo que no fue el radicalismo, sino un partido nuevo como el PRO. Claro, seguro. Hay un capítulo, ahora no me voy a acordar cómo se titula, pero es muy importante. ¿Qué tuvo que ver Alfonsín en la caída de la Rúa? Porque ahí también tomás partido. Se han dicho muchas cosas, ¿no es cierto? Sus reuniones con Duhalde, el clima, guau. ¿Y? ¿Conspiró Alfonsín contra de la Rúa para provocar su...? Ese es el título del capítulo. Creo que sí. Creo que algo parecido así. A eso. Yo creo que ahí hay una cosa de un choque de diagnósticos. Alfonsín estaba convencido de que con la convertibilidad el país iba a llegar a un colapso dramático. El problema, Gramsci tiene, si me permitís, Gramsci tiene una frase muy linda. Dice, cuando uno ve una niña en la calle y dice que esa niña va a ser madre, no tiene razón si la ve después con un bebé en los brazos 20 años después. El diagnóstico de Alfonsín sobre el colapso de la convertibilidad era cierto, pero fue cierto 10 años después. Un detalle. Entonces él todo el tiempo está peleando contra la convertibilidad y en el momento que de la Rúa decide adoptar la convertibilidad, él
primero de a poquito se lo va diciendo a De la Rúa, y después cada vez más fuerte, vamos a un colapso y es necesario que compartamos los costos radicales y peronistas de una decisión como esta. Lo que quiero destacar de esto que te estoy contando es que él nunca le mintió a De la Rúa. Nunca conspiró con De la Rúa. Le dijo, te pido por favor. El tipo de, digo, ahora es diálogo imaginario lo que te dice. Te pido por favor, llama al peronismo que quiere salir de la convertibilidad. Esto quería decir Duhalde, por ejemplo. Y trata de armar un gobierno de coalición para no entrar nosotros solos a una catástrofe. ¿Qué eligió De la Rúa? Eligió redoblar la apuesta de la convertibilidad, incluso llamando a Cavallo. Cosa que Alfonsín lo enfureció. Bueno, imagínate. Él acusaba a Cavallo de haber conspirado en Estados Unidos para que no le dieran algún tipo de salvataje, ¿no es cierto? Yo creo que yo tengo que decir que no le faltaba razón. Yo estaba en el equipo económico en los últimos momentos del gobierno. Y no solamente Cavallo, no quiero hablar, digo, me gustaría concentrarlo mucho más en la campaña de Menem, como hicimos hace un rato, ¿no? La campaña de Menem es una campaña de tratar de que el gobierno de que no queden vestigios de popularidad del gobierno saliente. ¿Para qué? Para él poder hacer un cambio copernicano en la política. Obviamente. Bueno, lo último, porque nos vamos al corte. ¿Qué significa hoy Alfonsín? Eso me gustó lo que dice acá en el libro. Es una potente nostalgia. Eso digo yo. A mis amigos radicales no les gusta que diga eso, porque muchos de ellos creen que Alfonsín es una enseñanza para el presente. Y yo no creo que sea una enseñanza para el presente. Yo creo que lo mejor que podemos hacer con Alfonsín, ahora sí que está lejos, que ya su tiempo pasó, es reconocerlo como lo que fue, como lo inmenso que fue, pero nunca tratar de traer a ese Alfonsín al presente, porque el presente tiene otras demandas, no tiene las demandas que tuvo que enfrentar. Es otro periodo, es otro periodo, cosa. Es otra historia. Y además porque yo escucho de todos lados, Alfonsín hoy estaría acá o estaría allá. ¿Quién se anima a decir eso? Absurdo. Sí. Absurdo. Gracias por haber venido. Gracias. Interesantísimo como siempre, este Cristina. libro y además, bueno, da para eso, para pelearse mientras uno lo lea, estar de acuerdo, no estarlo. Por eso el éxito que está teniendo. Sí, parece que sí. Felicitaciones, Pablo. Gracias, Cristina, por invitarme. Bueno, nos vamos a un corte, enseguida volvemos. Caparrós va a estar con nosotros para hablar de Sarmiento, su nuevo libro.